Hola, yo soy Yendi, bienvenidos una vez más al Tejido es Conexión, un espacio donde hablaremos sobre el arte y queremos enseñar y educar, y en este día de hoy Yesti nos tiene un tema muy interesante, el cual nos va a presentar. Sí, así es, Yendi. Hoy traigo un tema que resonó conmigo y sentí que era cool hablarlo contigo, así que bueno, lo estaré ampliando un poquito más y será un tema también de debate para nosotros. Exacto, así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como TGTG Telaraña, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y en Patreon pronto estaremos subiendo para que también vayan, suscríbanse, y estaremos subiendo cosas más personales. También estaremos educando a través de esa plataforma. Así que sin más preámbulo, démosle espacio a Justin para que Justin hoy nos desarrolle este tema tan interesante que yo tengo hasta curiosidad. Así es, bueno, muchas gracias, Yendi, por esta bienvenida tan bacana. Y bueno, primero gracias a Dios por este espacio y por lo que nos permite hablar y decir. Claro. Entonces, bueno, me siento bien de estar en estos segundo episodio que estamos haciendo. Me siento Sí. bien, me siento cool, bacano. A veces uno le da un poquito de nervios Sí. empezar a grabar y todo Uy, eso. sí. Pero ya empezamos, que es lo bueno. Exacto. Entonces, en el tema de hoy, Yendis, vamos a hablar un poco sobre el arte, Ok. ¿ok? Pero más aún sobre qué es un artista o a partir de qué punto yo me puedo considerar un artista, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para ti, en tu opinión personal, antes de que yo te diga todo esto, para ti, ¿qué es un artista? Para mí un artista es alguien que crea arte, Ok, simplemente, tal cual, tal así, cual, una persona que crea arte. arte. Más no tengo una definición aún todavía clara de qué es un artista, y bueno, creo que lo voy a saber ahorita. Ya. Bueno, el término artista, Jenny, está profundamente cargado de siglos Ok. de peso cultural, social, económico, ¿verdad? Ser un artista Ujú. está cargado de muchas barreras, ¿verdad? Y también autodefinirse a uno mismo como un artista está lleno de muchos prejuicios, Ujú. sesgos, inseguridades y más, ¿verdad? Y yo sé que la mayoría de personas piensan, como pensamos tú y yo en este momento, que un artista es una persona que crea arte, tal cual, Exacto. ¿verdad? Ujú. Pero quizás cuando tú piensas en un artista, piensas en una persona extravagante, ¿sabes? Exacto. O sea, o una persona con una personalidad distinta a los demás, con una sensibilidad al mundo distinta, ¿verdad? Y con un sentimiento como que, o sea, como una conciencia elevada, vamos a decirlo así. O sea, Ya. tú dices, esta persona es un artista tal cual por su energía, pues, por lo Exacto. que comparte, O lo ¿verdad? que transmite. Exactamente. Entonces tengo varias preguntas que vamos a responder a Ok. través de este video. Vamos a explorar tú y yo, vamos a dar nuestras opiniones personales y eh, hice una búsqueda, ¿verdad? Sobre esto, sobre lo que significa ser un artista, a partir de qué punto nos podemos considerar nosotros mismos como un artista y cómo también reclamar lo que es de nosotros. Ok. Porque muchas veces no reclamamos ser un artista, ¿sabes? O sea, porque de nuevo vemos estas personas extravagantes y decimos, para yo ser artista tengo que ser como esa persona, ¿verdad? Claro, llegamos a ese punto de sugestionarnos a nosotros mismos. Exactamente, de cuestionarnos a Ya. nosotros mismos y decir, ¿soy un artista o simplemente soy una persona que hace esto? Exacto. Entonces hay dos cosas, ¿verdad? La historia del término Ujú. acerca de un artista empieza en la época medieval, poco antes del Renacimiento, ¿ya? Ya. Y muchas personas quizás no sabrán qué es el Renacimiento, pero básicamente el Renacimiento fue un movimiento cultural, artístico y científico que surgió en Italia, Ok. ¿ok?
en el siglo XV y XVI, en una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. O sea, eso fue el Renacimiento. Fue como un cambio de pensamiento de una cierta parte de Europa. Ok. Entonces, eso también nos va a servir entender por qué en esta parte de Sudamérica, donde somos nosotros, vamos a hablar desde nuestra experiencia, desde Venezuela, por qué en Venezuela, por qué en Perú, que estamos acá ahorita, porque hay esta cosa con los artistas. ¿Y a qué me refiero con esta cosa? Me refiero a porque hay estos prejuicios y estos sesgos con ser un artista. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a tomar un poquito más adelante. Entonces vamos a seguir con un artista, ¿verdad? Entonces, antes los artistas, en esa época, antes de la época medieval, ¿ok? En esa época, en la edad media, en realidad no existían los artistas. Antes del Renacimiento no existían los artistas o el término. Lo que existía era el término artesano o en inglés artisan. O sea que la primera palabra que tú le podías decir a una persona que hacía arte era artesano. Exactamente. Artesano, pero el arte se viene considerando arte o sea, no desde hace mucho tiempo. O sea, vamos a decirlo reciente. Porque desde hace unos 500, 600 años alrededor es que se viene, como te digo, después del Renacimiento, es que se considera el arte y al artista. ¿Me explico? A las dos cosas. Exactamente. ¿Por qué? Porque hubieron cambios y hubieron instituciones que le dieron voz al artista, ¿sí me explico? Y al artesano transicionando a artista. Entonces vamos a indagar en esto. Entonces, en ese momento, ¿qué era un artesano artista? Vamos a decirlo así. Un artesano se le conocía a la persona que hacía esculturas, que hacía cosas para altares, relacionado con esculturas. También se le decía artesano a las personas que trabajaban, como mencionamos como me dijiste en el podcast anterior, a las personas que trabajaban las telas, todo esto. Entonces, ¿qué era un artesano? Un artesano era una persona que tenía mucha habilidad en su trabajo, ¿ok? Y también hay otra palabra en inglés que es craftsman, ¿ok? ¿Qué significa craftsman? Es básicamente lo mismo que artesano, pero hay una ligera diferencia que pues del cambio al español pues básicamente es lo mismo, entonces es un poquito irrelevante, ¿no? Pero hay que mencionarlo, ¿ok? Entonces un artesano, ¿verdad? Tenía mucha habilidad en lo que hacía, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia entre el artesano y el artista? Hablando en esta época, que el artesano no tenía un fin de expresión, sino era muy bueno en lo que hacía, ¿verdad? Creaba cosas cool, pero no tenía como que una contribución o un impacto a nivel de arte. ¿Ya? No había como que un modo de expresión ni nada. Y también hay que considerar que en esa época las personas no estaban en tanto contacto con el arte. Como ahora. Como ahora, exactamente. O sea, ¿y por qué no tenían tanto contacto con el arte? Porque, como te digo, porque muchas veces, y es lo que vamos a comentar a través de la historia, siempre ha existido algo que es la validación externa. Sí. Se ha necesitado la validación de muchas personas para que algo sea lo que es. Entonces las personas no consumían arte y si lo consumían no sabían que eso era arte. Entonces muchos artesanos que en realidad eran artistas no eran considerados como tal porque no existía un término y no existía algo como arte. O sea, las personas no sabían qué era el arte. Eso era algo que recién se estaba desarrollando, aunque viniera el arte existiendo desde el inicio del mundo. Claro, ¿verdad? Sí, entonces los artesanos trabajaban sin un fin de ¿cómo te explico? De una innovación. Tenían obviamente mucha creatividad, pero los artesanos creaban obras, como te digo, esculturas,
en el tema de mampostería y todas esas cosas eran artesanos. Eran ¿Ok? artesanos. Y trabajaban con un modelo a seguir, o sea, tú para ser artesano tenías que seguir unas reglas, o sea, no te podías salir de ahí porque entonces estabas loco, ¿me explico? Ya. Entonces no había espacio para que tú Para tu fueses, locura no había no espacio. había espacio, exactamente. Es como que tú quieres ser carpintero, ¿verdad? Ya. Entonces tú me preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre un carpintero y una persona, un diseñador de muebles? Porque los dos hacen cosas, ¿verdad? Parecidas. Ujú. Exactamente. El carpintero agarra la Hace madera. la estructura del mueble. Exactamente. Y el diseñador de muebles también o sabe de carpintería o simplemente no puede saber. Él simplemente tiene la visión, Exacto. ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el carpintero no tiene esta sensibilidad o esta visión a crear algo que no se ha creado antes. ¿Me explico? Ya. Entonces tú ves muchas mesas y sillas con formas abstractas, ¿verdad? Ujú. Que han sido creadas por diseñadores, que no han sido creadas por carpinteros como tal, ¿verdad? Ok, O sea, un ya. carpintero no lo ha creado, sino un diseñador Un que tuvo diseño. la visión y le explicó al carpintero cómo es que lo ¿De iba a qué hacer. forma lo quería? Ok. Exactamente. Pero entonces ahí, ¿quién es el artista? Entonces está el que diseña y el que lo realiza, el que lo crea. Exactamente. Como en el caso de Carolina Herrera, Ok. que ella es diseñadora, pero ella no sabe coser, Ah, ya. Ok. ¿verdad? Pero la visión es de ella es la que tiene la visión, Exacto. ¿verdad? Y Me- también una posición social en la que ella puede como que darse el espacio para tener la visión, porque eso es lo que vamos a tocar, que para crear arte también tienes que tener como un contexto favorecedor para crearlo, ¿ok? claro. Entonces, en el Renacimiento, ¿verdad? En la época que te estoy diciendo, hubo una transición, como te digo, artística, política, de pensamiento, pasaron de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces fue donde todos estos nuevos temas, Ya. abstractos también, como el arte, ¿verdad? Se empezaron a entender, ¿ok? Entonces se empezó a hablar del arte y de los artistas. O sea, ok, entonces, ¿qué es el arte y qué es un artista? Ok. ¿Verdad? Y se empezó todo este desarrollo y gracias a artistas en esa época como Michelangelo, Rafael y Leonardo da Vinci, ¿verdad? Fue que se empezó a hablar de estos temas y fue que gracias a ellos, o sea, se le dio una visibilidad al artista, a lo que es ser un artista. Ok. Ok, innovaron porque crearon cosas más allá de lo que se pensaba en ese instante. En Ok. ese espacio-tiempo crearon cosas innovadoras. O sea, ellos superaron en ese tiempo la visión y la perspectiva que en ese momento tenían las personas hacia el Exactamente. arte. Y quedaron como genios, ¿verdad? Por su modo de ver, por su sensibilidad del mundo y su capacidad de expresarse a través de sus obras. Abstractas. Qué Exactamente. interesante. Entonces, eh, el Giorgio Vasari, ¿verdad? Es un escritor, dio un punto de vista sobre ser un artista, ¿verdad? Que los artistas dan un nuevo punto de vista sobre la vida, sobre la expresión. Ya. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que los artistas dan un nuevo sentido a lo que uno cree que es así. Vamos a simplificarlo porque no se puede entender. O sea, un artista es una persona que trae a la realidad algo que no existía. Ya. ¿Ya? Entonces, en ese momento, ¿verdad? Como te digo, todas estas personas que te nombré, artistas, quedaron como genios porque tuvieron la capacidad de conectarse con la creatividad y traer Ujú, obras a este mundo y hacerlas realidad, ¿verdad? ujú. Entonces, ahora el arte en ese momento se convirtió en expresión, espiritualidad y tiene significados abstractos, ¿sí me entienden? Ok. También significados religiosos, significados o sea, más profundos a simplemente una escultura hecha porque es visualmente atractiva. Claro. O sea que tú a través del arte puedes
Enviar mensajes. Exactamente. Enviar mensajes, comunicarte, expresarte, ¿ok? Esa es la finalidad del arte. Ok. Expresar, porque a través del arte es que tú sacas muchas cosas. O sea, es como meter tus sentimientos en una obra. Ya. Que se entienda o no se entienda, lo que importa es lo que estás haciendo en el momento. Ok. ¿Ves? Pero eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Ya. Entonces, el arte, ¿verdad? Para entender por qué el arte es arte hoy, ¿verdad? Fue porque fue institucionalizado a través del institucionalizado a través del establecimiento del arte en academia, Ok. como la Academia di San Luca en Roma, fundada en 1577, ¿verdad? O sea, imagínate, hace 5 siglos, 5 siglos, 500 sí. años. ¿Verdad? O sea, muchísimo tiempo fue que recién se empezó a hablar del arte. Y si tú te Imagínate. pones a ver de todo el tiempo, de toda la existencia del mundo, es algo muy reciente. Sí. ¿Ves? Porque a 1500, o sea, recién 500 años después, es que, si me entiendes, el arte ahorita está tomando más fuerza y hay más formas de expresarte, ¿verdad? Sí, hay más. Pero en ese más momento maneras. fue institucionalizado, ¿verdad? También el Royal Academy of Arts en Londres en 1768 Ok. formalizaron y hacen el estándar de artes y artesanías. O sea, ¿qué quiere decir con esto? O sea, que separan al arte del artesano y al artesano del artista. Estas academias lo que hacen es diferenciar lo que es una obra de arte y lo que es una escultura artesana. Ok. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya al entrar a una academia ya porque el arte está lleno de muchas cosas, está el crítico, el que lo hace, el curador, ¿sí me explico? O sea, pasa por varios procesos y esto es gracias a las academias que vienen desde hace mucho tiempo, ¿sí me entiendes? O sea, es un proceso que el arte como que se formalizó, se le intentó dar una forma, Ok. ¿me entiendes? Que antes no tenía. Que antes No no se tenía. veía. Entonces, esto tiene un impacto positivo, pero también tiene un impacto negativo porque refuerzan la idea de formación en artista. Tienes que pasar por una escuela, entrenar y también tienes que tener reconocimiento de la élite. Es decir, que si estás estudiando en una academia, en este momento, en este espacio-tiempo, eres un artista, pasas por la academia, primero tu posición social te tiene que ayudar para estudiar artes y luego debes tener unos ciertos contactos con las personas de tu alrededor para que validen tu arte, para que tu arte se haga reconocido y lo valoren como tal. Ya. ¿Me explico? Sí. Entonces, en este espacio-tiempo, esa era la dinámica para ser artista. Por eso es que no habían tantos artistas. Y por eso es que hoy en día se hace la pregunta, ¿hay muchos artistas? Por eso, porque hay más libertad, hay más formas de expresarse. Y en ese momento, para ser artista, tenías que seguir ese camino para hacerlo. Y tenías que pasar por la validación de academias, validación de instituciones, validación de personas de alto estatus, curadores, todo, o sea, un proceso largo para ser artistas. O sea, el ser artista ha trascendido. Ha trascendido, exactamente. Y, Y ahorita, y como se dice, ha rompido varios esquemas exactamente. para Entonces, poder ser libre. así es. Porque antes no era libre, No era cautivo. era cautivo. Ahora es libre, el arte es Y libertad. han existido miles de artistas, ¿verdad? Y hay artistas que se han vuelto famosos luego de su muerte. O sea, es que se han dado a conocer sus obras. ¿Y por qué tú crees que pase eso? Bueno, es que hay una frase muy popular que dice que un artista genera más muerto que vivo. ¿Por qué? Porque el artista tiende a crear obras, ¿verdad? Y en Ujú. vida muchas personas subestiman Ok, y pasan por de validación, ¿me ya. explico? Entonces cuando el artista pues muere,
ya las personas lo escuchan, entonces le dan como que y conocen su historia, ay, era pobre, y como que conectan más con su arte. Sí, incluso hoy estaba en Facebook Ok, y vi un artículo de que unos científicos estaban experimentando con unas células ok, y en ese momento ellos estaban escuchando una melodía de Beethoven. ok, Y ellos dicen que las células reaccionaron a esa música, a esa melodía. ok. Entonces ahí vamos a donde el arte de la música, esa música le generó algo A las a esas células, claro. células. Y además porque, o sea, la música son vibraciones, ¿sí? O sea, Exacto, nosotros lo que conocemos como música son vibraciones, que nuestro cerebro la interpreta como como música, como música. sonidos, pero son vibraciones. Entonces sí, hay algo que vamos a tocar luego, que estamos dejando varias cosas porque todo se va a conectar al final, Ok, que es que el romanticismo del artista, o sea, se ya. romantiza al artista y eso lo vamos a tocar después. Entonces, el historiador Larry Skinner, ¿verdad? Historiador sobre artes, en el libro The Invention Art, a Cultural History, el modelo de arte actual se creó en la transición del artesano al artista y vino con la exclusión de aquellos que no cumplían con los estándares académicos. Ok, Este historiador en el libro, al ver la historia, pues hace esta cita, ¿verdad? De que muchas personas quedaron excluidas por su posición social, por sus contactos, básicamente, y por muchas cosas que les impidieron expresarse. ok. Porque vamos a retroceder en el pasado. En el pasado no habían redes sociales, No, ¿verdad? No había un lugar donde tú pudieras tener una plataforma como la que tenemos hoy, ¿verdad? exacto. Y hablar con la gente. Y hablar con cierta libertad. Exactamente. Bueno, entre comillas, libertad, Bueno, sí. porque por ahí YouTube te mete un baneo por decir una palabra ahí simple, ¿no? Entonces, bueno. Sí, Entonces, muchas personas quedaron afuera. Entonces, ok, por eso se explica un poco por qué ahorita hay muchos artistas. Porque ahorita es donde hay voz para todas estas personas. ok. ¿Ves? También esto llega con que en esta época también el artista, y esto ha prevalecido todos estos 500 años, todos estos siglos, ¿verdad? Que el artista, como te digo, se idealiza, se romantiza. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en un artista, piensas en una persona sufriendo, que está pasando por un momento difícil y crea una canción arrechísima. Y de hecho muchos artistas, podemos recapitular, por ejemplo, Luis Miguel, que Ok, su papá lo maltrataba, José José, que su papá era alcohólico, después él estuvo enfermo. Historias también de raperos que venían de la extrema pobreza y luego pintores, ¿verdad? ok. Entonces se romantiza al artista, ¿verdad? Y se le da como que si eres artista tienes que sufrir para que tu obra tenga un peso. Entonces por Ok. eso, por eso cuando mueres y conocen tu historia desgarradora, dicen, un genio. Y Sí. creó arte, Un crack. exactamente, y creó arte a partir de esto, A partir de a ese partir de este sufrimiento. sufrimiento, exactamente. Y por eso es que se le da otro punto de vista y dices, wow, porque tienes un contexto de la persona y dices, wow, esta persona en verdad era así, y conectas con su obra porque lo que estaba plasmando, ¿sí me entiendes? Sí, y también puedes conectar porque también te puedes sentir identificado también, porque no son casos iguales, pero pueden ser parecidos, algo similar. Exactamente. Entonces los artistas son individuos excepcionales, diferentes de otras historias particulares y una visión singular, Ujú. ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que no todos los artistas son así, no todos los artistas son particulares, son singulares, hay artistas normales, seres humanos normales como tú y yo, que Exacto, no son extravagantes y no necesitan serlos para expresarse a través del arte. exacto. No necesitas tener una personalidad, no necesitas ser misterioso como Kanye West, ¿verdad? Para Y la ser... novia gótica que tiene por ahí, ¿no lo has visto? Ajá, Algo ajá, así. ajá, Ser exactamente. gótica es verdad. Exactamente, no necesitas ser misterioso, necesitas es Ujú.
expresarte a través del arte, Expresarte. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para ponerte unos ejemplos, tenemos a Van Gogh, ¿verdad? Van Gogh es un personaje o una persona que fue marcada por pobreza, Ok. ¿verdad? Por pobreza, sufrimiento, problemas mentales, incomprensión. ¿Y qué arte Él hacía hacía él? impresionismo, es Ok. una estética de arte. Ujú. Sus pinturas Ok. significan impresionismo, o sea, Ok. y de hecho él fue uno de los que reforzó este arte, el Ok. impresionismo. Entonces recién, después que él muere, es que él se vuelve famoso, pero él toda su vida fue pobre. Él pintaba y él fue pobre. Él no ni siquiera alcanzó a vender sus cuadros en vida. O sea, él nunca llegó a ver cómo una persona adquiría una de sus obras de arte. Exactamente. O creo que sí, pero eran como tal cual, o sea, te compran una obra, pero de una presentación en una galería, no, él no conocía sobre esto. Ok. Él después que muere es que sus obras son revisitadas y como te digo, por su historia desgarradora, ¿Y no sabes quién sacó sus obras o quién fue el que, no, no, esta información sí la desconozco, ¿verdad? ya, Porque no indagué mucho en el tema de Van Gogh. ok, Pero sí sé que murió a los 36 años, ¿verdad? joven, Murió 37 años, perdón, murió joven y su vida fue marcada por todo esto, por básicamente la miseria. ok. Y sus obras, tú ves que sus obras fueron mutando a medida que su enfermedad mental también. Y tú dices, ay, pero miseria es una palabra horrible, es horrible, Claro. pero fue algo que él usó para Ujú. expresarse a través del arte. Claro, Él podría estar en la miseria, pero a la final no estaba en la miseria, estaba en abundancia de hacer arte. exactamente. Él estaba en la abundancia de hacer arte. Ajá, pero tengo una duda. Ok. O sea, ¿todos los artistas vienen de la pobreza y la miseria o hay artistas que vienen ya con todo? No, pues sí, hay artistas que Ujú. la mayoría vienen de la pobreza, Ok, la mayoría. Y de hecho hay algo que dice o sea, que los pobres hacen cultura a ok. través del arte, Ujú. ¿verdad? Porque, por ejemplo, la salsa nació de la pobreza, nació de la fusión del jazz, de personas pobres que estaban en el Bronx de Nueva York Ok. y vieron esta fusión y trajeron ritmos latinos y se creó la salsa. ¿Verdad? Oh, ya. Entonces salieron artistas de salsa como Héctor Lavoe, la Fania Records, que en ese tiempo estaba Rubén Blades, todo esto, Mm, hablando para darte un ejemplo, pues. ok. Entonces todas estas personas eran pobres totalmente. Y tú ves la historia de Héctor Lavoe, es una historia trágica también. Él en un año perdió a casi toda su familia. Imagínate, no sabía. Entonces, hablando específicamente de eso, de que todos los artistas son pobres, no necesariamente, pero sí la Ujú. mayoría vienen de un contexto de pobreza. ¿Por qué? Porque cuando eres pobre, ¿verdad? Tienes como que ser más creativo para crear. Y no te hablo en pobreza tanto económica, porque nosotros a veces tenemos pobreza espiritual, Espiritual, claro. entonces como dices tú, de sentimiento, de Claro, y emociones. también, o sea, pobreza de conocimiento. Y las Exactamente, personas pobres pues tienen pobreza de conocimiento porque son empujadas a eso, ¿verdad? exacto, Y muchas personas pobres no tienen ni idea del arte porque no se les ha educado y cuando intentan acercarse al arte se les son por debajeados, como que, ay, tú no exacto. sabes, o sea, el arte Ujú. es para nosotros que si sabemos, tenemos dinero, podemos ir a Exacto, museos. sí, claro. Y el arte es para todos, Es para ¿verdad? El todos. arte es para todos y el arte es para que todos nos expresemos y todos lo disfrutemos. Y algo que yo no estoy de acuerdo, o sea, es que el arte se venda, se comercialice, ¿verdad? Ya. Es importante, ¿verdad? El dinero, ¿verdad? Pero Ujú. hacer como que una obra cueste más que otra, no me parece, ¿verdad? Porque las obras de arte, todas son iguales. Ninguna es mejor que otras porque no hay una competencia en el arte Ok, porque la competencia es ego. Y en el arte ya. no debe haber ego porque cuando hay ego de por medio ya no es arte. Ok, Porque una manera de tú expresarte tal cual como eres
es no tener ego, porque el ego te dice a ti no te expreses, no es necesario expresar, o hazlo, pero hazlo con un fin económico, y el arte no tiene ningún fin económico, el arte tiene un fin muchísimo más allá, que es la expresión personal. Exacto. ¿Ok? Y cultural Exactamente. también. Entonces, en una perspectiva filosófica, el arte ha sido debate por siglos y hay unos puntos clave, ¿verdad? De porque ha sido un debate y porque hay esta de artesano, artista, todo este tema, ¿verdad? El acto de crear, todos somos artistas. Una persona que está pintando, Ok. un cocinero, una persona que está trabajando en la electricidad, está haciendo una mesa, todos en ese momento estamos conectados con el arte, somos artistas. Claro, porque estás creando. Exactamente, estás creando, Usas tú también tu imaginación sí, para crear ese y arte. hay algo que, o sea, que tú estás totalmente sumergido en el presente, o sea, no estás Ujú. pensando ni en el futuro ni en el pasado, estás sumergido en una actividad del presente, en un proceso que está ocurriendo en este instante, en Claro. este espacio-tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que todos somos artistas mientras estamos haciendo algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia la finalidad de este? ¿Ok? Cuando yo creo una obra, ¿qué le estoy poniendo a esa obra? ¿Sí me explico? Ya es lo que cambia si es una obra de arte o es una artesanía. ¿Y qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia es que el arte es intencional. Ok. El arte tiene una intención de fondo. El arte yo lo estoy haciendo porque quiero expresar, porque este color significa algo y tiene un concepto. Ok. Y la finalidad de este es que cuando tú lo veas, Hable por sí solo. hable por sí solo. No Nada más tengas visualmente cuando tú lo veas. exactamente, que tú lo puedas contemplar, que tú veas la pintura, veas esto. Y de hecho eso también, el arte no es solamente la pintura, el arte es muchas cosas. Claro. El arte se ha multiplicado y el arte se ha nutrido de muchas cosas y tú puedes hacer arte de muchas maneras, ¿ok? Claro. De hecho, el arte es una de las formas más puras de expresar tus sentimientos sin palabras, Ok. porque tú puedes expresar tus sentimientos con palabras, pero una emoción muchas veces es incapaz de expresarse a través de palabras. ¿Me Ok. explico? Entonces, el arte es intencional. Todo lo que tú haces a través de este y el mensaje, el proceso, todos tus sentimientos, la expresión que tú le estás cargando a esta obra, tú lo estás haciendo con intención por una finalidad y la finalidad es expresar, dar un impacto visual, dar una sensación a una persona. Vamos a ponerte el ejemplo de, no sé, vamos a ponerte un cantante de dembow, Ok. ¿verdad? Vamos a ponerte específicamente Dillon Baby, ¿verdad? Ajá. Muchas personas dicen, si a eso se le puede llamar artista, y él es un artista. ¿Por qué? Porque él hace arte, pero no el arte que tú y yo conocemos. Ok. Es un arte, Él hace arte de calle. exactamente. Vamos a decirlo Ujú. así, pero el arte de él es expresar, ¿verdad? Porque él lo dice con total sinceridad y así él diga vulgaridades, a ti te Claro. está generando una emoción, sea positiva o O sea, sea negativa. negativa, es una emoción que tú estás recibiendo a través de su arte y la finalidad de arte es eso, generar, Ok. ¿verdad? Y no generar dinero, generar emociones, generar algo en el oyente, incomodidad, molestia, es explorar y explotar los sentimientos de una persona a través de una obra. Ok. Entonces tú lo ves a él diciendo cualquier tipo de disparate y tal, y su personalidad es lo que es un artista, ¿sí me explico? Porque muchas veces los artistas son así de extravagantes, pero también pueden ser normales, unas personas normales sin Normal. vicios, sin que quieran matarse o todo eso, ¿ves? Exacto. Entonces, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque su arte refleja la sociedad. ¿Me Ok. explico? Su arte refleja lo que es las calles, su arte refleja muchas cosas. Entonces, no es como que sobreanalizarlo, pero es darle otro punto de vista que lo que él hace, sea malo, sea bueno,
es un arte que tiene una finalidad y que es mostrar, expresar, ¿verdad? Y cuando él se expresa genera una emoción en ti que sea de incomodidad, de molestia, porque él dice todo eso, pero está Exacto. generando algo en ti, ¿sí me Sí, entiendes? claro. Entonces, ¿qué pasa? Porque su arte resuena tanto, porque explota las sensaciones, los sentimientos de las personas a través de sus canciones, ¿ves? Claro. Entonces la otra es que la validación social y académica, ¿verdad? Para ser artistas muchas veces necesitamos la validación social de que las personas digan, ay, sí, él es artista porque llenó un estadio, Sí, pues, ¿ves? es Él es verdad. artista porque él tuvo allá, él se compró una casa. O es artista porque hizo 3 álbumes y todos fueron un hit. Exactamente. Entonces, validación social. Soy artista porque hice una obra y está en un museo, ¿verdad? O sea, un artista tiene que tener un título. A eso es lo que vamos a llegar. Validación social y académica. Académica también porque ahora tú puedes estudiar arte. Vienes estudiando desde hace mucho tiempo, pero ahora puedes estudiar muchísimas más. Una amplitud de arte. Pero no aquí en esta región del mundo. ¿Por qué? Entonces vamos a retomar lo que te dije al inicio. ¿Por qué en Sudamérica o en estas partes del mundo el arte es como tú le dices a tus papás, mira, quiero estudiar música? No, usted se va a morir de hambre. Sí, o vas a ser un divagador de la vida. Sí, vas a estar viviendo en un puente, algo así. Sí. ¿Por qué? Porque venimos de un contexto cultural, Ok. ¿verdad? En el que aquí el arte es socialmente no es tan aceptado hasta que tú logras algo, Ya. ¿verdad? En cambio, en estos lugares donde empezaron a desarrollarse primero sus mentes, sus pensamientos, entonces el arte es más aceptado académicamente. Mira, voy a Ya. estudiar arte y porque estoy en la Universidad de tal de Londres y es la Exacto. más arrecha para Es la más estudiar. top, top, top. Y yo cuando salga de ahí ya sé que mi carrera como artista va a ser fructífera porque vengo con un currículum lleno. Sí, o sea, va a ser seguro que vas a tener chamba en cualquier lado. Exactamente, no te vas a morir de hambre, No, ¿ves? sí. Pero ¿qué pasa? En tu entrar a estas universidades, ¿verdad? Es muy difícil. Y una cosa que te ayuda es tu posición social. Lo que también pasa es que las personas también, yo digo que le dan miedo ser artista o crear arte, es por eso, porque estamos en una sociedad que todo es dinero y todo es monetizar. Entonces las personas hoy en día hacen algo rápido, fácil y comercial. Exactamente. ¿Ves? Y algo que sea reproducible masivamente. O sea, algo que Exactamente. se pueda hacer en masa para vender más y hacer más. Exacto. Y el arte va en contra de eso. El arte no es hacer más y vender más. El arte es hacer. No, ni más ni menos, hacer tal cual. Entonces, la validación social y académica. O sea, necesitas para ser artista o para que las otras personas te digan artista, o sea, tienes que tener esta validación social y académica, pero depende de la academia. Que tú Ok. digas, ah, estudié artes en la universidad tal de Perú. La gente hace, ah, pero estudié artes en la universidad tal de Londres. Este loco es Sí. el próximo Rafael Dudamel de El Venezuela. próximo Van Gogh. Exactamente. Entonces, otra cosa es la autoidentificación como artista, ¿verdad? Ya. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que la autoidentificación como artista y es importante porque ya sabiendo todo esto, nosotros mismos como personas que desconocemos por nuestra ignorancia, Sí. muchas veces decimos, yo artista, para yo ser artista tengo que cumplir con ciertos criterios. Sí, Y tú claro. eres artista nada más por el simple hecho de crear arte, de expresarte a través del arte y utilizar el arte como herramienta. Ok. Y de ser tú utilizado como un puente para traer obras de la ficción a la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto de la autoidentificación como artista? Que no puedo ir a un colegio, ¿verdad? A un lugar para ser artista. No me puedo considerar artista hasta que yo vaya a ese colegio. No me puedo considerar artista hasta que ciertos números digan que yo lo soy.
o hasta que la validación de un grupo de personas me lo diga. O hasta que una persona también que haga arte te diga también, te reconozca como un artista. Exactamente, o sea, como que otra persona del rubro te diga, ah, Sí. tú eres artista, o sea, puedes estar conmigo, pues algo así. Algo así. O mira, él sí hace arte, ¿ves? Entonces tiene mucho que ver con esto. Entonces hay el debate alrededor del término. O sea, llamarte artista puede ser un acto audaz de ti mismo, ¿verdad? Es un acto de confianza en un mundo lleno de expectativas sobre números, ¿verdad? Ok. Sobre números, porque también en la academia es números, calificaciones y todo O esto. sea, es más número que ni conocimiento. Que debería Exactamente. ser más conocimiento que número. Exactamente. La presión económica también, ¿verdad? El capitalismo o lo que conocemos ahora como la sociedad, ¿verdad? Ok. Mide todo por números, ¿verdad? Es lo que me acabas de decir y vamos a redundar en eso. Todo lo hace una métrica, ¿verdad? Todo es un número que explica qué tanto alcance tienes tú, cuántas Ok. ventas hiciste, cuántas presentaciones has hecho en un museo, cuántas obras tienes. Ya. Entonces, eso también te hace a ti, si tú quieres ser un artista y estás empezando, te estás equivocando. No, yo no soy artista hasta que yo tenga estos números, yo cumpla con este estándar, Ok. ¿verdad? Entonces, por eso mismo, muchas personas ni siquiera intentan el arte, ¿verdad? O si lo intentan, no sé, no, yo no soy artista, yo hago esto por hobby, Ya. ¿verdad? Y tú lo puedes hacer por hobby y puedes crear arte y puede ser tu hobby, pero eres un artista, Un ¿verdad? Y no hay artista. problema en que tú digas eso, ¿verdad? Porque si tú te estás expresando y estás utilizando el arte como un recurso de expresión, eres artista, ¿verdad? Ok. Pero entonces hay esta presión social de números de que no, para tú ser artista tienes que tener una mansión en el Country Club La Lagunita, Algo así. ¿ves? Entonces, Y tienes que ser hijo de tal de persona tal y tu persona apellido y tiene que tiene que ser. ser reconocido, tienes que tener el aval de muchas personas Exacto. y no, o sea, a ti no, tú puedes vivir en un campo, no te conoces sino nada más tu tía Petra y tú eres un artista. Y eres un artista. Eres un artista, porque nadie te puede decir lo eres o no lo eres, ni un título, ni nada, porque tú no creas mejor ni peor arte por haber ido a una universidad, simplemente tú creas arte y ya, Claro. ¿ves? Hay un arte que resuena más con la gente y otro que resuena menos, pero es Ok. como te digo, es el contexto personal de cada persona lo que hace que tú conectes con una él. obra, ¿ves? Ok. Entonces también hay otra cosa que hay algo que, refiriéndonos a los hobbies, está el artista y el amateur. Entonces, ¿qué es un amateur? Un amateur está ligado al artesano. El Ya. amateur viene del latín amator, que significa amante, o sea, una persona que ama lo que hace. Ok. Entonces, en el caso de un electricista, él no sería un artesano, sino un amateur, porque es alguien profesional en lo que hace, le gusta lo que hace, pero su fin no es algo expresamente con el arte para expresarse, ¿me Ok. explico? Puede ser Sino para solucionar. para solucionar, exactamente. Ya. Una persona que hace bolsos, que hace cestas, ama lo que hace, no quiere expresarse, pero le gusta hacerlo, le ayuda, es una terapia para él, etc. Pero su finalidad, su intención no es crear algo, o sea, o impactar en otras personas o en sí mismo a través de esta obra. Ok. ¿Ves? Entonces estas personas serían amateurs, ¿verdad? Soy un amateur en lo que hago porque amo lo que hago, ¿verdad? Pero no tengo una finalidad artística con lo que hago. Con lo que hago. ¿Ves? Entonces esas son las diferencias. Entonces, unos pasos para identificarte a ti mismo, ¿verdad? Y reclamar tu nombre como artista, ¿verdad? Son unos pasos que anoté aquí. Primero, tus intenciones. ¿Cuáles son tus intenciones con el arte? Es tener un impacto, es generar emociones, ¿verdad? Ya. De nuevo, esta palabra la he dicho muchas veces, expresarte a través del Expresarte. arte. Eres un artista. Si tú no vas con esta vibra, tú no eres un artista. Ok. ¿Me entiendes?
¿Por qué? Porque no, tu finalidad no es esta, tu finalidad es otra, es hacer esto porque te gusta, que no está mal. No todos queremos ser artistas y no todos tienen por qué ser artistas. Ok. Es decisión de la persona. Ya es como una decisión personal de cada quien. Exactamente. Y también separar la identidad de validación. Si yo soy artista, yo me creo artista, creo arte, el concepto, sin importar la validación de las demás personas. Ok. Si tal persona me dice, no, es que tú no eres artista porque tienes que... No, a mí no me importa lo que diga esa persona, a mí me importa lo que yo creo de mí mismo y lo Ok. que yo hago. Exacto. Eso es tener confianza. En ¿Ves? sí mismo, En esa sí mismo. seguridad de que tú eres artista. Y aunque Exactamente. una persona no lo reconozca y no lo veas, tú sigues siendo el artista. Exactamente. Amar el proceso sobre el resultado. Un artista está muy, muy arraigado a amar el proceso sobre el resultado. ¿Por qué? Porque el proceso es algo que te mantiene a ti en el presente. Ya. Cuando cuando tú piensas en el resultado, tú estás pensando en un futuro, en algo que no existe, en algo que todavía no es real. En cambio, el presente es algo que sí es real, algo que está pasando Y lo que estás viviendo en ese en momento. ese momento. Entonces, amar el proceso es estar pendiente y tal cual y sumergirse en los obstáculos y todo eso. Entonces, lo que hace un artista como que voy a hacer esto simplemente porque me parece divertido, me parece algo que es retador, me parece que es algo que va a causar un impacto en otras personas, pero ni siquiera piensa en cómo va a ser el resultado. Y si queda mal o queda bien, es una obra que en el proceso el artista tuvo miles de reflexiones, miles de esto, que quedan ahí, quedan impregnadas en esa obra que se hizo. Ok. ¿Ves? Entonces, como último, es hacerse del nombre con confianza. O sea, lo que dijimos ahorita, no tiene que tener la suficiente confianza de reclamar y de decir soy artista, soy lo que soy. Ok. ¿Ves? Y si no eres artista, bueno, soy artesano. Y ya os amateur, mira. ¿Por qué? Porque un artista reclama lo que es y un amateur reclama lo que es, ¿verdad? Ok. Yo amo esto, pero yo no tengo ninguna finalidad con el arte. Me gusta el arte, pero no me gustaría ser artista porque son mis intereses personales. Exacto. ¿Ves? Y no tengo ninguna finalidad con esto, ¿ves? Sí, porque a lo mejor son personas que no quieren expresarse, sino nada más quedar hasta ahí. Exactamente, quedar hasta ahí. Entonces, eso básicamente sería lo que es ser un artista, un artesano, de dónde proviene, ¿verdad? Y de todo esto, y o sea, lo que yo quiero decir que cuando yo estuve haciendo toda esta investigación es que el artista, ¿verdad? En este tiempo, como te acabo de decir, está muy arraigado a números, validación social, a que este me reconoce, este no me reconoce y todo esto. Ok. ¿Ves? Y el arte es algo que se crea sin importar los números, sin importar las métricas, que sí, que ahorita el arte se puede vender, ¿verdad? Gracias a las redes sociales como que tienen más artistas, tienen más alcance. Sí. Y muchas personas dicen, ay, ahorita cualquiera es artista, claro, y qué bueno Y gracias a Dios. que muchas personas tienen la posibilidad. Ujú. ¿Por qué? Porque hay un espacio para expresarse, porque hay un niño en un barrio en este momento que el arte lo está utilizando como vía de escapatoria para todo esto y está reflejando Sí. todo esto a través del arte, ¿ves? Y va a generar un impacto en otros jóvenes y aunque sean 10 jóvenes, son 10 jóvenes que no van a morir a manos de muchos peligros, Sí, de muchas cosas. y son los lugares donde hay talento. Ujú, Son los lugares donde hay talento, donde hay personas que quieren expresarse, ujú. que quieren hacer arte, cultura, pero por la situación económica y social, entonces no los dejan como quien dice, porque uno lo vivió. Yo, ahorita que lo estás hablando, yo desde niña quería ser modelo. Ok, Yo cuando estuve en mi edad de adolescencia, yo moría por ser modelo. Y tuve la oportunidad de ir a una academia ok, y viví la experiencia de lo que fue el modelaje, de cómo era una pasarela, ya, de cómo te tenías que sentar, que eso le llaman protocolo. Entonces ahí te enseñaban música, porque tú aparte de modelar, tú tenías que tener
ritmo. O uno tener un otro arte aparte de modelaje, Ok. tú tenías que tener otro arte que fuera cantar, Ok. actuar, ¿sí me entiendes? Para que tú también te pudieras expresar. Ok. Pero no tanto para expresarte, sino para que tuvieras, si no les convenía como pasarela, bueno, eres actriz, algo así. Ah, ok. Entonces, pero no seguí porque mis padres no tenían los recursos porque era una inscripción y era cara. Claro. Y no solamente estaba yo, tenía más hermanos. Entonces, yo no te niego que en ese momento yo me frustré y yo dije, no, me frustré porque, o sea, no. Pero hoy en día entendí que mi arte no era ser modelo, mi arte era ser una artista artesana. Exactamente. Y que, o sea, que te expresaras a través del arte textil. A través del arte textil, Exactamente. exactamente. Y que encontraras tu voz a través de eso, ¿ves? A través de Que eso. uno puede, exactamente. Y hasta mis sentimientos, mis Ujú, pensamientos, todo, porque todo lo he encontrado ahí. Gracias a Exactamente. Dios. Y Primero muchas Dios. personas preguntarán, ay, ¿por qué es importante expresar? Claro que la pregunta creo que se responde sola. ¿Por qué es importante expresarse? Porque las palabras a veces se quedan cortas, Sí, ¿ves? Entonces tú necesitas un recurso a través de cómo comunicarte con otro ser humano, a través de eso, de sentimientos, ¿sí me explico? Porque sí, tú ves una obra y la obra no te dice nada, pero te dice algo, ¿ves? O sea, no te dice nada en temas de palabras, pero a temas de visualmente te impacta, te dice algo, te dice todo esto, y entonces algo que es necesario para todos los humanos expresarse, ¿ves? Es algo que viene con nosotros, ¿ves? El arte. Es algo que de hecho la única especie en el planeta Tierra que es capaz de crear arte son los humanos, ¿ves? ya. Y que son capaces de conectarse con esto que es arte son los humanos, ¿sí me entiendes? Porque cuando tú tienes creatividad es como si tú estuvieras conectado a un ente que de repente te viene un chaparrón así Sí. y tú piensas y tienes muchas ideas y empiezas a Ujú. trabajar. Entonces eso es conectarse como que a una fuerza mayor, a algo más grande que tú. Y en realidad la idea no es tuya, la idea tú la captas y tú eres el instrumento para crear eso, ¿ves? Exacto. Y yo digo que ese ente superior a ti es Es Dios. Dios, Porque exactamente. el primer artista Es Él, es Él. claro. Porque Y el mejor unas palabras diseñador. hermosas y sabias que me dijo esta mañana mi mamá es que Dios se reveló al mundo a través de su creación Ujú. y nosotros somos una obra de arte en las Exactamente, manos de sí, Dios, sí, porque fuimos hechos por Él. sí, Y todo lo que vemos, la naturaleza, todo es creación de Él. Y sí, Él se sí. expresó a través A del través arte. del Y Él arte. habla, y todavía sigue hablando a Ujú. través del arte. Él se Y, sigue y expresando. te pones a ver, muchas grandes personas en la Biblia fueron artistas. Por el caso de David, escribió varias poesías, cánticos para Dios. Los salmos de Entonces, David. era su manera de expresarse. Claro que la palabra dice que él fue inspirado por el Espíritu Por el Santo y Espíritu sí, Santo. nosotros para hacer arte somos inspirados por Él, por el Espíritu Santo, aunque hay personas que no lo quieran reconocer, pero sí somos inspirados por Él. Exactamente. Porque Algo mayor que a nosotros que nos inspira. O sea, la inspiración no exacto. puede venir de No, y nosotros. no viene de la nada, que te dice, no, de la nada, no, 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 no. no. O sea, viene de la nada en el sentido de que en el momento más inesperado, Exacto, pero no como que viene del vacío, ¿no? Viene de exacto. algo muchísimo más Mucho más grande que grande. nos conecta a todos como seres humanos. Exacto. ¿Ves? Entonces, algo que sí quiero dejar ya para finalizar es que un artista es una persona normal, ¿verdad? Un ser humano normal, no es una persona, no es un extraterrestre, ¿verdad? Sí, No necesariamente un artista tiene que ser misterioso, un artista no debe tener una validación académica, una validación social. claro. Un artista es un artista porque sí mismo se declara como un artista y sabes cuáles son sus intenciones a través del arte, ¿verdad? Y los recursos que utiliza a través del arte. Tampoco es como que tú no, yo soy artista porque yo hago música y con la inteligencia artificial, coño, ella sí, verga. Sí, Cónchale, Emilio, sí. ahí sí ya vamos a tener que hablar seriamente.
Pero todos los artistas son aquellas personas que utilizan el arte como recurso para expresarse. Y el arte es algo muchísimo más grande que uno le intenta dar explicaciones como el amor. Uno intenta explicar el amor y el amor es inexplicable, ¿sí me entiendes? Porque el amor es algo muy grande, tú sientes amor hacia una pareja, pero no es el mismo amor que tú sientes hacia un hijo, hacia tu hermano, hacia tu papá, o hacia un prójimo, un amigo, ¿ves? Entonces el amor también, el arte es como el amor, es muy abstracto y tiene muchos blancos, negros, grises, matices, pues. O sea, hay mucho, es un espectro muy grande. Sí, Y pues. ser artista también. Entonces, si las personas que nos están viendo, pues deben saber que un artista es una persona normal, ¿verdad? Porque no necesariamente necesita ser extravagante. Ahí sí, hay artistas que son extravagantes y tal, pero se ha puesto de que hay que ser así. Pero yo digo que ya ser extravagante ya es como parte de su estilo. De su personalidad, claro. Exacto, de su personalidad y que ya lo adapta o lo refleja, lo une con su arte. Y si a él le gusta ser así, porque muchas veces como que forzado. Ay, yo quiero ser extravagante para dar que soy artista y soy más arrecho. O soy misterioso. Exacto. Y no necesariamente hay que ser misterioso, no necesariamente hay que ser, no, hay que crear, cuando tú creas arte de lo más puro, sin ego, de por medio, es cuando el arte se refleja y las personas lo sienten. ¿Por qué? Porque cuando tú ves algo que está creado de la manera más pura, o sea, de la expresión, tú dices, o sea, sientes algo, tú dices, o sea, eso tú lo sientes, claro. ¿me explico? Y cuando es forzado, ya, si no, entonces tu obra de arte no es más ni menos por estar en un museo. Claro. Tu obra de arte no es más ni menos porque tal persona la reconoció, porque tiene miles de vistas en YouTube. Un artista no es mejor que otro porque tiene más. Claro. ¿No? Todos los artistas no compiten. Tu competencia es contigo mismo, ¿verdad? Con tu ego, ¿verdad? Con deshacerte de todas estas cosas que no te hacen crear arte desde tu corazón, desde donde tú en verdad te quieres expresar. ¿Ves? Entonces, ese era el tema que quería traerte y pues al inicio yo sí pensé y dije, no, yo lo voy a llevar eso a Jenny, pero me parece algo súper aburrido. No, está súper interesante porque yo no sabía el término de qué es ser un artista. Claro. Y yo que ya soy un artista, exactamente. No lo sabía. Sí. Entonces, este medio nos está y me recuerdo mucho. El día que estábamos planificando la segunda prenda, que yo te digo que querías hacer un dibujo y yo te estoy explicando, no, Jenny, pero necesariamente hay que tener una lógica, así. Tú así como que, Y cuando yo decía, Jenny, eres un artista, tú como que, sí, bueno, si Justin lo dice, bueno. Sí, de verdad. Yo digo, bueno, si Justin me dice que yo soy un artista, pero ¿por qué Justin me dice que yo soy un artista? Y le doy gracias a Dios porque a mí la identidad me la dio Dios. Claro. Dios fue el que me dio la identidad. Por Dios yo soy un artista. Claro. Yo no soy artista y le doy la gloria a Él que no soy artista ni por un título, sino porque me lo dio Él. Porque este arte viene de Él y me lo regaló Él. Claro. Porque yo se lo pedí con fe y Él me lo dio. Entonces, y yo todavía no caí en cuenta, pero Dios a través de ti me lo estaba diciendo, claro, eres un artista, créetelo, eres un artista. Claro. Entonces ahora al yo saber que yo soy un artista y que yo me quiero expresar a través de este arte, entonces imagínate, Justin. Ya. Este proyecto tiene más cosas ahora que, que antes. Exactamente. Sí, pero qué bueno, me encantó tu tema, súper interesante porque de verdad que es como que te abre el conocimiento y lo ves de otra manera. Claro. Y bueno, esa era también, y si alguien que nos está viendo también tiene como que esas dudas, también como que les ayude como a sanarlas. Exacto. Y también que se planteen, si yo soy artista, no necesito ser alguien para ser artista. No, ¿verdad? es que ya lo eres. Tú ya lo eres. Ya lo eres. Es tomar esa identidad y crear a partir de eso tus obras. Tú las puedes tener en tu casa,
es decisión tuya si tú las quieres mostrar o O no, no. ¿verdad? Pero tú eres artista por el simple hecho de crear a través del Exacto. arte. Es como apropiarte de esa Es palabra. Yo soy apropiarte. artista. Yo soy artista, exactamente. Y es tener confianza en ti, porque yo te he comentado sobre esta persona que se llama Rick Rubin, ¿verdad? Ajá. Que él escribió un libro, se llama El Acto Creativo, y está ya todo esto, o sea, toca desde un punto de la espiritualidad el tema del arte, ¿verdad? Cómo creamos, cómo todo esto, de que la conexión del artista, o sea, la sensibilidad que tiene. Entonces tú ves la historia de él es productor musical, no sabe tocar ningún instrumento, ¿eh? Ya. Es simplemente porque o sea, él tiene una sensibilidad a captar ideas y todo esto y de ser lo más puro y desnudo posible al momento de dar una opinión sobre arte. Ya. Ve a los artistas, mira, eso no me gusta porque vamos a poner, ok, eso está bien, ¿sí me entiendes? Y no sabe tocar ningún instrumento. Esto es como, tú puedes ser artista sin saber pintar. Es tu visión lo que te hace, ¿ves? Porque no necesitas algo tangible para tú serlo. Yo puedo ser diseñador y puedo crear una mesa, una silla, pero le mando a otra persona que la haga, Exacto. ¿ves? Pero la visión tuya, eso que tú quieres tratar de expresar es lo que tú vas y el proceso. Y el proceso. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo que es una investigación más profunda, pero Sí, esto sería claro. básicamente como que navegar sobre la superficie del tema para que las personas también conozcan qué es el arte también, porque muchas personas no saben qué es el arte, es Exacto. diferenciar, y muchas personas ven que ven personas pintando así, pintando, ah, no, eso no es arte, eso sí, el arte está también arraigado de manera cultural a lo que tú eres, tu contexto. Si tú eres una persona que proviene de un contexto, tú vas a percibir el arte de una manera distinta a otra persona que viene de otro contexto. Sí, claro, ¿Ves? no, yo digo que no, dos personas no pueden visualizarla de la misma De la misma manera. manera, exactamente, de la misma manera, y hay personas que sí tratan como que de crear un estándar, de que todos lo perciban de la misma manera, ¿ves? Y no, y es algo personal, o sea, el arte también es algo personal, es contigo mismo, el arte no es con la gente, es contigo mismo, y el resultado del arte es que tú conectes con la gente. Pero no debe ser como en principio complacer a los demás. Es primero complacerte a ti A ti mismo mismo, como y como artista. resultado vas a complacer a los demás. Pero en primera instancia es complacer la idea principal, que es crear arte, esa idea que vino a la mente tuya y la tienes que hacer porque es una necesidad que tienes, ¿ves? Sí, 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 es Y no es verdad. como que hacerla porque, ay, eso le va a gustar, no sé, le va a gustar al alfa y me va a enviar un día y me va a decir, manito, está duro, mándamela para acá, una vaina así, Sí, algo sí, así. algo así, es Entonces, verdad. bueno, muchas gracias a ti por escuchar sobre este tema y nada, pues si algunas personas tienen algo que decir en los comentarios, lo pueden dejar, estaremos muy agradecidos por sus Sí, claro, aportes. todos los comentarios sean cual sea, son bienvenidos. Son bienvenidos. Así nos digan, no, mira, Yendi, peínate del otro lado. Porque Yendi, Ay, ¿por qué utilizas Jensi. así? No No importa, importa, no no importa. importa porque Los comentarios no nos hacen daño, siempre, acá siempre nos estamos ayudan. siendo como somos y aceptamos cualquier crítica, porque de eso se trata, De eso se trata. de aprender. Así como la peluquería a la que fuiste, que le diste la crítica que no te la aceptaron. Ah, sí, 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 hice una crítica de un lugar que fui y no me gustó la atención y no, o sea, Es que obviaron. bueno, es que ni siquiera fue una crítica, fue una opinión, o sea, que tú diste acerca de un servicio que te Y sin dieron. embargo la di porque me escribieron para recordarme que llevaba 5 meses ya de haberme cortado el cabello y que ya me tocaba corte. Entonces yo dije, se les olvidó que la última vez como me atendieron. Entonces reflejé mi Ujú. molestia y dije que no iba a regresar, pero me pasaron la página, me ignoraron y después me pasan otro mensaje haciéndome otra promoción y yo dije, ¿qué es esto? O sea, Sí, y tal vez al verdadera persona, el dueño, porque él también es un artista, porque es un estilista, él se sí. expresa a través del arte de cortar cabello
Y yo creo que la crítica no llegó a él. No, como que se la ocultaron, pues. Sí, claro. Y él como que no recibió eso y en realidad lo que tú le dijiste fue algo muy válido porque tú eres una cliente y nosotros de hace tiempo lo veníamos viendo. Sí, Y sí. como él corta cabello, increíble, Sí, pero ya las personas que trabajan con él no están al mismo nivel de profesionalismo que tiene él. exacto. Y pues nosotros se lo dijimos fue por eso, para que mejorara ese aspecto de él y ya, pues. Entonces, bueno, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por estar atentos a este podcast y llegaron a este punto en donde nos tienen que seguir, Yendis. Síganos en Instagram, en TikTok como TGTG Telaraña, en Patreon, no olviden suscribirse, que allí también estaremos subiendo continuamente contenidos para que no se lo pierdan. Y bueno, seguiremos creando más episodios de este De este podcast tan podcast. educativo, tan entretenido, Sí, tan el próximo chévere. episodio tenemos planeado hacerlo ya en exteriores, esperemos que se Sí, es nos dé una con el favor de sorpresa. Dios. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias, chao.